Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Ley. Buenos días, en este caso. Arrancamos tempranito. Comienza la Red Bull Wololo Legacy. Bienvenidos, disculpen mi ausencia. Veo que hay alguno que otro que me está reclamando ahí. ¿Por qué no venías? ¿Por qué no venías? Bueno, estuve bastante delicado de salud. Estuve con gripe, creo yo, gripe A, porque me la pasé temblando un par de noches. Realmente no pude dormir, no podía ni respirar. Y bueno, acá estamos. Traté de hacer lo mejor posible para componerme, venir a compartir con ustedes el comienzo de esta magnífica ocasión para que el Age se luzca a nivel global. Van a estar jugando desde el castillo de Heidelberg. Qué lindas imágenes que estoy viendo acá desde la transmisión del tío Membo. Permiso, quiero compartir esto. Miren qué bonito que se ve todo. Miren qué lindo el castillo, cómo está. Qué hermosura. Seguramente muchos habrán estado viendo las historias en lo de Nachito, Mario, en lo del Loco Ser, que está allá con Pablito y Patito haciendo magia. Yo por lo menos estuve siguiendo muy de cerca todo desde allá, las redes de los jugadores, las redes de los casters, así que realmente muy bueno. Miren lo que es ese lugar. Qué fantásticas esas tomas con dron, muy bueno, muy lindo todo. Y bueno, está por comenzar Kingston contra Viper. También va a haber una transmisión en simultáneo que apenas pasen estas imágenes les voy a compartir. Va a estar jugando por el otro lado el Yerei contra Daniel. Pueden elegir ustedes el duelo que quieran ahí a través de la votación, pero creo que todo el mundo quiere ver de Viper contra Kingston. Creo que todos queremos ver eso. Kingston que entró en lugar de Nico, que no pudo asistir por COVID. Va a estar reemplazándolo. Va a llegar en el medio como de sorpresa por acá. En realidad, medio sorprendido el mismo, ¿no? Que ya, de hecho, creo que unos días antes de que se supiera la noticia, estuve en reunión con Kingston porque están organizando un torneo para la última mitad de este año. Para la última parte, los últimos 2 meses de este año. Ahora les voy a comentar un poco más. Y había estado no entrenando para nada, sino jugando RM, lo normal, ¿no es cierto? Se ve que llega con poca preparación. Mientras que de Viper hace 2 semanas, 3 capaz, que está en el bootcamp de GL, jugando, entrenando, moviendo todo. Así que, bueno, seguramente cae como claro favorito. ¿Cómo andás, Juan Magarbullo? Gracias por esos 7 meses de hacer el aguante. Tenemos la Red Bull aquí con los flautas y se pueden pasar por lo del Loco, por lo de Nacho, por cualquier lado. Está completamente válido. Hay que apoyar a la comunidad. Hoy estamos más unidos que nunca. Tenemos una representación allá en el castillo presencial con Mari y Nacho, así que es tremendo. Hay que bancar eso, ¿Qué haces, Arielito Fernández? ¿Cómo anda mi amigo el pelado? ¿Qué haces, Martín Ketty? Éxitos para hoy. Te hacen, gracias, che. ¿Qué es, Juancito? Dice Branco. Hola, Branco. Como que se entró por la ventana. Ni siquiera por la puerta de atrás entró Kingston, ¿viste? Así que vamos a ver cómo le va. Viernes de home office, Juancete y Loco Ser de Toro Rojo. Bueno, lo dice Manu. Ahí está, ahí me gustó. De Martín Toledo. Se te siente hecho percha todavía, dice Martín. Sí. Hola, Juancete. Espero que ya estés mejor. Acá estamos los flauteros en el evento del año. Gracias, amigo. El evento más grande de la historia del Age of Empires. El torneo más grande de la historia. $200.000 en premio para Age of Empires 2 y $300.000 para Age of Empires 4. $50.000 para el Age of Empires 1, que creo que va a tener lugar su final aquí en el castillo. No sé bien qué día, pero bueno, es algo medio como que quedó en la sombra, que nadie le dio mucha bola, porque es un evento medio exclusivo para la gente de Vietnam, que creo que son los únicos que siguen jugando este juego. Así que, bueno, vamos con eso. Y ahí Juancete, buena Juancete, dice hola Luchenzo, hola Juan Miranda, me parece Mercado del Age, de quien tengo que contarles novedades. Ahora les voy a pasar un poco de información, pero vamos a esperar a hacer un poco más. Buen día, Juancete. Muchos éxitos en la transmisión de hoy. Gracias, Mercadito del Age, querido. Muy amable de su parte. Por ese lingazo, escuchen, amigos, escuchen. Me olvidé de incluir en la miniatura, ahora que veo a la gente de Mercado del Age. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a estar sorteando por día de transmisión del Age of Empires 2 un matecito de Mercado del Age. El mate que vamos a estar sorteando el día de hoy va a ser el mate de los eslavos. Para el que no sepa de qué estoy hablando, puede pasar por acá al ¿cómo se llama? Al Instagram de la gente de Mercado del Age. Lo van a tener que hacer si quieren participar para ganarse un matecito del Age. Y bueno, van a tener que comentar en el escudo de las civilizaciones la civilización correcta. ¿Correcta? ¿Por qué correcta? Dirán, bueno, vamos a estar haciendo vamos a estar dando a lo largo de la transmisión un par de pistas sobre una civilización. Yo les voy a estar comentando más. Y el que la adivine va a dejar el comentario correspondiente en la civilización correspondiente aquí. Y el que adivine se va a llevar un matecito de los eslavos, un matecito de Mercado del Age. Va a ser un sorteo de todas maneras. Así que
Después lo vamos a estar haciendo por acá más sobre el final de la transmisión. No se asusten, en un ratito le vamos a estar dando. Todavía no, todavía no. Direi versus Daniel, que tenemos tu streaming y el del loco abiertos a la vez, así nos vemos ambas, dice Josecito. Bueno, pueden votar, de todas maneras, pueden votar, lo vamos a hacer democráticamente. Acá tenemos ¿dónde está la transmisión de Membrillo? Acá, ahí está, vamos a volver a ver esto. Tuki, canta las tomas del castillo. Qué calidad de stream, dice Andrés. ¿Cómo andas, papá? Gracias, amigo, por estar. Con la garganta media al límite, no quiero ponerme demasiado eufórico, aunque sé que en algún momento no lo voy a poder evitar. Pero bueno, mientras tanto voy a tratar de rescatarme un tanto. Kingston entró por Nikov, Kingston entró por Nikov y Dogao entró por Winchester, amigo, así es. Que habían quedado en la clasificatoria de emergencia. En realidad que había quedado primero, si no me equivoco, era Dark. Pero como también es ruso, va a tener el mismo problema que Winchester, así que tampoco pudo venir. No hubo aviso en Discord, por si acaso un mod puede poner un Hear Everyone, dice Milton. Ah, bueno, seguramente algún mod ya lo va a hacer. Pueden, amigos, no les mostré esto tampoco. Estrenamos la página web del canal. Pueden entrar a Juan Perotti OE para... Bueno, no tiene mucho la página, recién la armamos humildemente. Pero pueden pasar a participar del pronóstico flautesco de la Red Bull Wololo Legacy. Amigos, si ponen acá participar, entran a la web, ponen en participar... y los va a mandar directamente a un Excel donde pueden hacer su propio pronóstico. Y el que, bueno, el que más aciertos tenga, el que termine primero en la tabla, también le vamos a regalar algo, Así que estén atentos. Pueden participar de acá, de pronóstico flautesco de la Red Bull Wololo Legacy. Súmense. Ahí va Mercado de Age. Los comentarios que cuentan son los que van en las fotos de las unidades únicas del mate. Ahí va, en las fotos de las unidades únicas. O sea, a ver, permiso, Mercado del Age. Acá, en las de este lado, ¿no es cierto? Ponerle, si la civilización es Inca, vos vas a entrar acá, en donde está el Kamayuk, y le vas a poner esta es la civi del sorteo. Yo quiero participar. No, sea boludo. Ahí está, gracias Mercadito. Yo pensé que tenían que comentar acá en la civilización, no te había entendido, viste que yo soy un desastre, Santi querido. Perdón por eso, pero bueno, ahí está. Ya vamos a estar dando alguna pista. Bueno, puedo dar una pista ahora para los que vengan primero, ¿viste? Bueno, es una civi europea, lo único que voy a decir por ahora. Civilización es una civi europea, ustedes van a tener que adivinar la civi. Ya tienen para ir descartando, o sea, azteca ya saben que no es, alguien que se haga un blog de nota, lo que quiera, lo que considere mejor, lo que considere correcto, para ir adivinando. Muchas gracias Mercadito por el slingazo. Trabajo desde la casa en la compu, tengo a Nacho en el celular, loco, pero en la TV Full HD con audio de esta comunidad flautesca. Arriba Juan CT. Anda el 2K, amigos, estoy teniendo problemas desde que el otro día aprendí en Twitch. Me está costando volver a configurar el 1440p. Desconozco la razón, sinceramente, pero no me está dejando poner el 2K. Me está hinchando un poco las pelotas que no me deje poner el 2K, pero bueno, no pasa nada, imagino que tampoco será tan grave. 1080 está bien. Pero el 2K es el 2K, ¿viste? El que lo ve en 2K después no quiere ver en 1080. Así que bueno, bienvenido el señor... ¿Quién se suscribió acá? A ver. José Manuel Pérez Rodríguez, bienvenido. Aguante Juan CT. Aguante Sergio Toros. ¿Cómo anda, señor Don Toro? Bienvenido, amigo. Gracias por estar. Gracias por venir. Gracias por sumarse. Hola, Juan, ¿cómo te sentís? ¿Mejor ya? Dice Pablo. No realmente. Tengo la garganta... Acá tengo fuego. Este preciso instante tengo fuego. Voy a tratar de castear toda la jornada entera. Yo calculo no voy a tener mayor inconveniente. A lo sumo de última, en algún momento, si veo que me siento muy mal, empiezo a bajar un poco el ritmo. Pero no me pienso perder esta Red Bull ni loco, amigos. Y bueno, así que ahí estamos. Ya me había acostumbrado al 2K, dice Marco. Así que no anda el 2K, ¿no? Qué cagada. Pero clase de las 8 y soy el maestro, dice Gildo. No seas malo. No está la opción de 2K, dice Juan. Qué bárbaro. ¿Qué hago? ¿Cierro el streaming y lo vuelvo a abrir? ¿Reviso? ¿O lo dejo así y ya está por hoy? No voy a aprender más en Twitch. Te desconfigura todo OBS. La última vez que lo hice, me desconfiguró todo. Bueno, amigos, vamos a revisar un poquito los duelos que se vienen. En el grupo A está Capoch, Dugao, Jordan Kingston, Enviel de Viper, Villese. Mientras que en el grupo B lo tenemos a... Para esto es del Age 4. En el grupo B lo tenemos a CCM, Daniel, Era, Liere, Isitok, Tato, Palas y Mr. Joe. Así que vamos a ver qué pasa. Estamos en el... Acá quiero estar. El del Age of Empires 2. Así tenemos los dos grupos al lado uno del otro. Ahí está, me gustó más. Esta imagen me gusta más.
Y bueno, acá, estos van a ser los duelos el día de hoy. Por el grupo A vamos a tener a The Viper contra Kingston, Daud Dogao, Villese Capoch, Jordan Enbiel. Por el otro lado lo vamos a tener a Lirey Daniel, Mr. Joe Balas, Era contra Citok y Tato contra ACCM. Bueno, pueden pasar a hacer el prode por la página del canal si quieren. Mientras tanto, también el día de hoy se van a estar jugando las partidas de ganadores. O sea, que hoy ya vamos a tener a 2 jugadores que avancen a la siguiente ronda, los cuartitos de final. De hecho, hoy sí es hoy esto y mañana vamos a tener la ronda de eliminación. Mañana quedan afuera los primeros 4 jugadores y vamos a tener por acá las decisivas, donde uno avanzará, otro perderá, así que otros 4 jugadores menos, otros 4 jugadores más que avanzarán a los cuartos de final, que se van a estar jugando el día domingo, si no me equivoco, domingo 23. Sí, en efecto, domingo 23 de octubre vamos a estar teniendo los cuartos de final. Ya van a ser al mejor de 5, ya van a estar un poquito más intensos. Hoy las rondas son al mejor de 3. La castera de 4, Juancete, sí, a partir del día miércoles voy a estar casteando Age 4 con Foquita Man, amigos. Ya estuve hablando con él, así que lo vamos a estar acompañando a Foquita casteando. Vamos a estar aprendiendo por acá también con Age of Empires 4. Ya que estamos, vamos a hacer la cobertura. Venga, Kingston con todo, dice Omar. Espero que Kingston sea la revelación de este año. Dice Fede, voy a hacer una encuestita por acá ya que veo que ganó Viper contra Kingston. Del que, bueno, crean que va a ganar, ¿no? Creo que llega como muy claro favorito de Viper. Pero igual. Gana. A ver por acá. Viper o Kingston. Ahí está. Ustedes me dirán, mientras tanto. Seguimos esperando que salga el draft de civilizaciones por acá, dentro de la transmisión oficial. Vamos un ratito. Y Liemar. Manda un oso bruco, dale Liemarcito querido. Juancete, me emocioné con el saludo que te mandó el loco. El año que viene te vemos allá en Alemania. Muchas gracias, Abrazo Liemarcito grande. querido. No, la próxima no me la pierdo ni en pedo. Este año, bueno, hubo muchas complicaciones, como los que siguen el canal sabrán. Así que se me hizo imposible ir. Pero bueno, para el año que viene, ¿quién te dice que no? Ojalá que se vuelva a hacer otra. Yo creo que sí. Yo creo que se va a hacer otra. Es un evento espectacular. Así que seguramente, si se hace una más el año que viene, voy. ¿Me inviten o no? Mucha suerte, dice Maxi. Gracias, Maxi querido. Con banda Manu Díaz. Ayer pensaba que todas las series deberían ser BO5. Dice, a ver, para... Por fin apareciste. Yo siempre fiel a la flauta. Ya sé, Luis Felipe, gracias, amigo. Estuve enfermo, dijo, por eso no estuve estos últimos 3-4 días. Ahora sigo enfermo, pero bueno, no me pienso perder la Red Bull. Ayer pensaba que todas las series deberían ser BO5 si no son tantas partidas en la fase de grupo y es como un Grand Slam, dice Raúl. Sí, lo que pasa es que también lo van a hacer de Age 4, entonces medio como que va a ser solamente fin de semana de Age 2. Va a ser 5 días nada más de Age 2. Viernes, sábado, domingo y sábado, domingo. Listo. Y se termina. Ah, Dios mío, perdón, tengo un poco de tos. Yo estaba preocupado que no comenzaba, dice Josecito. Yo no sé qué pasó que no comienza, pues ya estamos en horario, me parece, a menos que estén esperando hacerlo lo más puntual posible. Ah, 1 minuto 10 falta para que arranque en realidad, así que ahí está. 1 minuto 10 para que comience. 10, así parece ser. Mientras tanto, a ver si encuentro alguna magia para mostrar por acá. Estamos a punto de comenzar, amigos, Viene el draft en breve. Muy buena, quiero mencionar también la movida que hizo ayer Manquete para darle una mano a Nikov. Se juntó toda la comunidad de Ley para darle una mano, para tirar un eslingazo a Nico que no pudo ir. Que contaba con el dinero que había ganado ya desde la Red Bull. Así que bueno, una lástima que no haya podido ir Nico, pero muy bueno lo que hizo el Manquete. De darle una mano a Nico, de juntar a toda la comunidad para darle una mano a Nico. Ese fue bichito. Y el Benja, mirá. ¿Qué haces, Benjita? Hace un rato me estaba acordando la canción de cancha que habías hecho para la flauta. Grande, Benja, gracias por esos 13 meses de apoyo, viejo. Creo que son 4 días, Juancete. Las semis y la final se juegan el mismo día, sábado 29. Ah, pues, arranca, hijo, mirá. Qué momento. Qué momento, hijo. Se viene
Tenés razón, las semis y la final se juegan el mismo día. Qué linda imagen, che. Red Bull Wololo Legacy 2022. Tremendo. Bueno, ahí está. Ahí está el presentador, ahí está Riley Knight. Me parece que es Riley, que la voz la conozco. Dale que arranca, dice Martín. Ahí estamos, Qué buen día, llegó el gran día, dice Cobrador. ¿Qué hace Cobrador querido? Rings of Red Bull, dice el Teto. Sí, ahí está, mira, ahí está, sí, ahí está Riley. Ahí arranca Riley. Lo que no sé la otra transmisión, si lo tendrá Riley también como presentador. Calculo que sí. Este va a ser el lugar donde van a estar combatiendo. Quien siguió las historias de Instagram de los jugadores sabe. Lo que no sé dónde van a hacer el draft ahora. Vaya pinta, dice la facha de Riley. Está más aldeanístico hoy. Champions, old and new, from Red Bull Wololo series beforehand, and fresh faces will be battling out for dominance and supremacy. Ahí van a tener lugar para pelear. Desconozco dónde van a hacer el draftito. ¿Cómo lo harán en otra sala? Porque el año pasado estaba en el medio de la mesa de draft. Pero verlo lo ven acá o se pincha, dice Colador. Mariano, ¿cómo andas, Mariano querido? Es autoservice. Siendo la cuenta desde el taller, dice, vamos. A ver, acá creo que... Ahí está Neil y Membrillo. ¿Qué hace en la mesita? Qué maestro. Está temblando Membrillo. Qué buena puesta en escena que tiene. Y ahí está David T90. Tienen el lugar para castear. ¿Qué van a estar haciendo? Van a estar tomando mate. Están mejor los vestuarios que el año pasado, dice Martín. El año pasado eran muy excesivos ya. Arranca ese vikingo, que ese vikingo. Tengo vos y el loco Paulín juntos, dice Seba. Estamos todos juntos igual. ¿Qué haces, canal querido? Estoy acordando de la Red Bull pasada. Ahí nos van a pasar un par de momentos del año pasado, me parece. A ver. Sí, ahí están mandando. Ahí van a mandar unos recuerdos del año pasado. A ver. Todo comenzó eones atrás. In an unforgiving world, harnessing stone and fire, humanity was thrust on the road towards. Salió de la Iyuna esto. For countless thousands of years, humanity fought first for survival, then to thrive, and finally to dominate. Great leaders arose, uniting people to forge mighty civilizations destined to secure their own legacy. Today, we compete for the legacy of our very own. El Viper. Welcome to Red Bull Wololo Legacy. Let's go back in history and have a look at the events of Red Bull Wololo 5 Enthroned. Me estoy acordando de... Red Bull Wololo has taken the world of Age of Empires by storm from its very inception, raising the game to new heights, celebrating the scene and its hero. In bringing Wololo 5 Maiquiño. we celebrated and showcased Age of Empires like never Juanse te before. saluda a mi It was the amiga Irache, first porfa, ever que está live aprendiendo a Wololo jugar con event, one of the bereberes. best Age of Empires Saludo para players Irache. will be together Bien ahí, in Maikito. person fighting for their share of the $100,000 prize pool. Esto fue del año pasado. As unique as it could be for a medieval real-time strategy title in the heart of Germany in Heidelberg,
viewers could witness the players battling it out face to face in a castle. Besides intense games, the ¿Puedo hacer un poco la transmisión? Sí, José, ahí voy. around Heidelberg Castle during the event was incredible. Mira, Nicom, no seas mal. No, ¿por qué me tira la publicidad? La concha de la lora. Mira el pelotudo este. Amigos, no dejen de seguir a la gente de Mercado de Lich para participar en el sorteo de un mate por día. Vamos a estar sorteando un mate por día, así que quiero que se pongan a seguir a la gente de Mercado de Lich. Acá les voy a dejar el link de Instagram. Toma, ahí voy con la transmisión para que nada más se me salió tirarle la sub. No tengo nada en Twitch, amigo. Ni siquiera tengo para habilitar mis subs. Ya me lo vienen reclamando. No sé cómo funciona Twitch. Si alguien sabe, por favor, algún día me ayuda. Pero la verdad que no tengo ni idea de cómo funciona. Yo quiero el mate, Juan Z y Ariel. Bueno, ya les dije, vamos a ir tirando pistas a lo largo de la transmisión. Por ahora, les voy a decir que es una serie que proviene de Europa. Así que bueno, ya saben que los aztecas, por ejemplo, o los etíopes no van a ser. Pero luego voy a ir dando más pistas. Ustedes una vez adivinen. El adblock Juan Z dice, no anda el adblock, eso es una mentira. Jamás lo puedo hacer andar. No puedes poner la transmisión oficial de YouTube. ¿Tiene transmisión oficial YouTube? A ver, déjame buscar. Ya te digo, YouTube, Red Bull, Wololo. Espera, a ver. Ah, pero qué estúpido. Claro, amigo, tenés razón. Ahí está, mira. Ahí está. No se ve igual de bien, pero ahí va. Twitch tiene mucha más calidad, Ahí está. So it was the first proper LAN event for Age of Empires for a long time. I'm always looking forward to meeting teammates, opponents, rivals. Obviously the prize pool was super high. It was what everyone wanted to qualify for. Ahí está. Coming from an extraordinary group stage, the playoffs were a show-stopping clash of titans. We saw the reigning champion Leary. Leary playing those Magyars to full aggression. And a rock-solid the Viper. I think I can still perform to the point where I can win an event, and what better time than now. And Jordan's terrific record so far clearly showed that he was a determined and serious opponent. Qué buena estuvo esa partida. Oh my God, Jordan, what a series and what a victory there. However, one of the biggest moments coming into the playoffs was the unbelievable match between Hera and MBL. This game is absolute insanity. Esta fue la que resubí ahora hace poquito. Tremenda serie esta. Oh my God! Look, you're shaking. It's so exciting to see this. Yeah, crazy. I mean, so much adrenaline going on, and it's probably my greatest victory of all time. Oh my goodness, what have we just seen? Absolutely incredible scene. Bienvenido, Facundo. Trap shots there with Wololo doing the splash damage. Nada, los lanzapiedras con Warwolf de MBL, me acuerdo de esto. And the energy that he brought to that game, the energy, passion that he put into it, I think it's a well-deserved win, and I'm so excited to see what he can bring to the semi-final. Tremendo, Qué lindo. Muchas gracias, Maikito, por el eslingazo. In the semi-finals, we saw Leary go up against MBL, while Jordan faced off against the Viper. He's getting closer and closer for this Nate to be in the grand final, Lily. 3-0, taking the castle. He's in the grand final. After two amazing semi-finals, the Viper and Leary met again in the championship match. Throughout the group stage, the Viper only ganará lost este año? once Mamá. in a best-of-3 against Leary. Could this possibly be a sneak preview of the grand final itself? Leary, an undisputed master of Empire Wars, was the favourite heading into the tournament, and the Viper had never won a Red Bull Wololo championship before. To prepare, the Viper's team, Gamer Legion, had held a boot camp prior to the event to ensure the team was in the best position to succeed in Heidelberg. However, the Viper had struggled with injuries in the lead-up to the tournament. Would these factors prove to be decisive in the final showdown between these two titans of the game? My most personal, memorable situation was probably the grand final against Leary. Just goosebumps everywhere. Momento que más You're so recuerdo. excited, you're focused 100%. Two men going up against each other. The
better one wins. It's just the feeling I live for, you know. We're going to a game number 7 here at Red Bull Wololo 5. Obviously being 3-3 entering the final game, stakes are high. Everything hinges on this one final game. Viper at the end was able to make the comeback and win the game. And I think he's done it. Viper's done it. Viper's done it. The king of Age of Empires is back on his throne. Red Bull Wololo 5 champion. Oh. And then Qué gordito que se cayó. Qué grande Viper. The Viper taking home his first Red Bull Championship. But the story of Red Bull Wololo continues as players are once again given the chance to secure their Age of Empires legacy. We return to Heidelberg Castle for Red Bull Wololo Legacy. Muy bien, ahora sí va a comenzar, creo, la fiesta. Vamos, che, gracias, Jonah, por ese miembro. Ahí está el señor Riley con membrillo y Nili. Bueno, hola, Keeper, ¿qué haces, Cristian? ¿Cómo anda Davidcito, Emma, Tito, Daniela? Bienvenidos, gracias por venir. Gracias, Mike y Liemar, por los elingazos de recién. Gracias, Luis Felipe, también. Sergio y Mercadito de la Age. It's incredible to be back, isn't it? Oh, it's incredible. What can I tell you? I was talking with Nelly before with other people and I was telling them, I'm fine, I've been here before. I'm watching the last video. Muy bien. Uf, qué aburrido, que arranca la vaina, dice Andrés. Pará, hijo, pará. No sé, boludo. Juan, ¿sabés si juegan con sus teclados, ratones y equipos habituales? Sí, van a jugar con sus respectivos periféricos. Lo que sí, como juegan con los monitores que le dan ahí... A ver, juegan con los monitores que le dan ahí, son monitores 4K y les ha costado mucho adaptarse a la resolución, así que medio como estuvieron entrenando ayer y anteayer para eso. I think should be the same. Yeah, Red Bull have done it again. I mean, I didn't know what they were going to do. I was like, are they going to host it on the moon this time to raise the stakes? But we are back here. We've got a couple of surprises up our sleeves to walk through as well, my friends. But before that, let's get through some of the housekeeping stuff and have a chat about what you're going to see on your screens across the coming days. Particularly, que voy a solucionar acá lo del sorteo. Unas birras, salchichas y chucrut, para sentirse en Alemania. Saludos, Juan Sete querido. Éxito en el casteo y no caduque. Gracias, Jorginho, querido, por ese linkazo. No, qué salchicha, qué birra ni nada. A mí dame el matecito y unas tortas fritas. Estamos en casa. Gracias, che. 60.000 para el primer puesto, 30 para el segundo. Vamos a poner la cámara si es el mejor. El tercero lleva 15. Quien avanza a cuarto de final se lleva 10. Internet acaba de morir miserablemente. Ahí está, ahí se arregló. Queremos ver castillos en la cara, dice Carajero. Los veremos seguramente, mi amigo, no faltará ocasión. Hinton debe estar más cagado en su dúo que Qatar en el Mundial. Estaba tranquilo, de hecho yo lo vi el otro día, estuvo transmitiendo en Twitch a la noche, o sea, la noche de allá, no se podía dormir, estuvo transmitiendo bastante en Twitch. Y lo veo bastante tranquilo, por supuesto no tuvo tiempo para entrenar. Viper estuvo hace 2 semanas que está entrenando ya, está jugando como de local. Mientras que Hinton, bueno, viene de abajo, viene de imprevisto, viene sin entrenar, qué sé yo. Pero bueno, es un jugador que viene en ascenso, viene creciendo mucho. Y tal vez no le salga muy bien hoy. Pero yo creo que es un jugador con potencial, muy gran potencial de cara al futuro, ¿no? No hace más que seguir creciendo y creciendo. Bueno, ese es el grupo B. Iré Mr. Joe, Ira, Tato, ACCM. Qué lindos nombres, mama. Muchísimo nivel en el grupo B también. Viene sin telar, dice Daniela, y viene complicado, imagínate. Los llamaron 2 días antes, encima lo que habían hecho con
con Kingston es que lo habían llamado porque Dogao no sabía si iba a poder ir, apenas se supo lo de Winchester. Después Dogao confirmó, entonces le dijeron, che, no, ya puede ir Dogao. Y después Nikov se enfermó, así que de vuelta tuvo que volverse a preparar. Le hicieron un quilombo en el mate, pobre. Faltó ponerle más aldeanas ahí, dice Mr. Daniel. Ya van a venir las aldeanas, tranquilo, amigo. ¿Por qué Nili siempre está ahí? ¿Es como organizador? Sí, Nili siempre va a estar ahí. No sé qué onda, es medio semi-caster, semi-jugador, semi-coordinador. Es un poco de todo, Nili. Como nada y todo al mismo tiempo. O de todo un poco. Yo participé del pronóstico. Qué bueno lo de la página. Felicitaciones, dice Raulito. Gracias, amigo. Ya le vamos a empezar a meter más onda a la web, pero ahí está. Ya está disponible. Winners matches, and I'll quickly walk you through how this is going to work. We don't need to get too granular with it. You can, as Nearly always says, ahí está, el mate que se va a estar sorteando hoy en el concurso que vamos a estar haciendo es el mate de los eslavos, amigos. Hola, flautero, vengo a dejar el like, dice Ezequiel. Dale, ese querido. Queremos ver al vigorón, dice Jorginho. Ansiedad que hay en el público por ver a los jugadores, Bueno, lo que pasa es que es la introducción, recién ahora está comenzando, así que me imagino que van a dar un par de vueltas antes de comenzar, por supuesto. Ahí. Pero no caducar. Che, vamos, carajero querido. Eso, y dice Effenberg. Gracias, carajero querido, por ese lingazo. Te agradece un montonazo. Muchísimo, mi amigo. Bien con eso. Es diferente el map pool, Bueno, eso ya lo habíamos estado viendo en transmisiones pasadas. Hoy arranca Effenberg. ¿Cómo participar por el mate? Dice Santi. Tenés que ir adivinando las pistas que voy a ir dando a lo largo de la transmisión. Y tenés que después dejar un comentario en el Instagram de Mercado de Leish, en el matecito donde tiene el escudo de la unidad única. Con este es la civilización del concurso o algo así. La Red Bull se esperó como se espera el Mundial, dice Marce. Claro, más o menos así. Saludos, Juancita, arriba Leish. Gracias, Yeda, querido. Hola, Pío. Parece el bot. No puedo. Bien, más o menos me duele la garganta, pero bien. Creo que no tengo fiebre. ¿Me hacía otro tecito o no llega? I mean, we have best of 3. We have already 4 players in the quarterfinals, and you miss 2 minutes, maybe it's too late. Yeah, I mean, we've seen matches that have lasted 3 minutes. Hola Juan, saludos desde Chubut. Te sigo hace mucho. Vamos, Lea, muchas gracias por el eslingazo. Che, desde Chubut, mirá qué lindo. Sur de Argentina. Gracias, amigo, gracias por venir, gracias por escribir también. Ahora sí, me parece, A ver. Gracias, carajero, gracias, Lea. Juancete, el próximo año vas vos y ahí te clavo unos fernetazos con el tío, dice Agustín. No, ¿sabes qué? Mira, tocado. ACCM, Viper. Bueno, Tato, Doug, Jordan. Capoch, Balas, Gera. Si todo está ahí, mirá también. Ah, mirá esa imagen, qué zarpado. Se me sirve, mirá lo que es ese castillo. Está todo medio ruinoso ahí. Ahí está, ahora sí se viene. Esta uno es una CIV europea. Viene ahí Davidcito con el bot. Gracias, amigo. Romperle canal a Juan Zeta, dice Julián. ¿Cómo andas, amigo? No me rompa nada, que está todo nuevo acá. Se vienen los highlights, dice Eric. Va a ser un choreo de Viper, dice Lele. Y se espera. Llega como claro favorito Viper, Amigos, acá recuerden, van a tener que comentar en la civilización que ustedes crean que es. Acá, en la imagen del matecito de la izquierda. Una vez entran al perfil de Mercado de Leish, van a ver que tenés el logo de la civi y después la unidad única. Entonces comentás ahí, según sea la civ que vaya haciendo. Por ahora, civ europea, lo primero que vamos a decir. Ya, esa es la copa de este año, mirá. Como con obsidiana abajo. Ahí están los aldeanos, mirá. Ah, sí va a ser el DAF esta vez, mirá qué loco. Los mapas.
La Kingston. Que voy a tener que cambiar de lugar las cosas. Obviously, and then the picks will be up in blue for the civilizations. Now I believe it's the final map that is left unbanned at the end. Ahí está. Banea Islas, Kingston, banea el Toro, Viper. Roscasaña dice Jorgito. ¿A qué hora jugar el pelado? Creo que es la tercera serie, ya te digo. Moras para Kingston. Focus on a water map when there's not many of them, and so he banned that, and he picks Morass, yeah, which is a fantastic para Viper Arabia. Player with Kingston style. Like you've the last 6 months. Ya estábamos un poco atrás. Viper banea Shoals. He executes really well early, and he kind of spirals on that aggression and just snowballs it to victory. Correct. So as long as Viper can kind of stabilize against that, he should be fine. Le pusieron la bandera de Nico, sí, mal. You can't take your eyes off the screen, and if one of these favorites Kawasani elige. Could be terrifying. So Viper has picked Arabia, and he's also dos van. Shoals. Yep. Y las Kawasana Atacama se fueron. Con Free Hit Lake y Shoals por este lado. Y Acclivity. Claro, por eliminación sale el último mapa a jugarse. Acá un closer. De las anotaciones por acá de Viper. Arranging them as best he could. Now it's hard to fit all the European ones into the continent, but he certainly did an excellent job. Por eso de la clan dice pibe, gracias pibe querido. Outcrop será el mapa número 1, imagino. Lo va a jugar. Pues el home map de Kingston es Moraz y el home map de Viper es Arabia. Our game 1, ladies and gentlemen, and if you look at, if you know a bit about Moraz and Arabia, it's kind of tiene de Viper un bastón. Outcrop isn't quite as open as some of the other ones, and dale Kingston. But it might be the map that un poco nervioso me parece el amigo. Aztecas baneados. Mobility, Cav Archers, Berbers, pero estaba descalzo, dice Jorge. From Viper first, and Kingston's got to be a little bit nervous. What if he bans a civ that Viper really wanted? If Viper's got that giant staff, and they're not too far away. Me gustan las cifras desparramadas en el mapa, dice. Ah, están buenas, sí. So I believe this is interesting actually because sí, posta es buenísima. It's probably in a different language too. And it's not alphabetical. Venía los Gurjaras por acá, Kingston. Lo vio hoy para anotar y le mandó el cuaderno también para anotó la lista del super. Veo a Kingston cagado, dice Vivian. Y no es fácil estar ahí, frente a Viper, frente al campeón, al último campeón. Me cae con un bastón encima, ¿ves? ¿Cómo está el volumen ahí? Creo que le tendría que bajar un poquito más a los otros muchachos, ¿no? Ahí está. Yo estaría recagado, dice, bueno, imagínate estar ahí, mal. Viper se lo está comiendo con la mirada, dice Raúl. Azteca Dravídico fuera. El Dravídico está muy fuerte en Empire Wars, el Azteca también. Urjara no es tan fuerte, por eso no me parece un muy buen ban de parte de Kingston. Los britones, bueno, tal vez sí. Ahora, pick búlgaros. Me gusta búlgaros para Kingston. That is a confidence pick right there, I think. That is a I need to kill Viper before 10 minutes. Pick. Viper is also, if he has any weakness, someone who can he starts off slow, and there's been instances where he wins a los mayas, a los mayas. 32, he almost lost the best of 5, things like that. So game 1, first series is actually the best time for Kingston, and maybe Bulgarians with a fast man at arm play or just etíopes y mayas, ahí va, lindo pick. La víbora casi siempre entra ganando desde el draft, dice David. Y tiene dos muy buenas civis ya, Maya de tío pues muy fuerte. Búlgaro Indostano me gusta igual, Ojo lo de Kingston. Tan buena la civis. Alright, so I just dawned on me once we obviously concluded the draft. ¿Qué hace Raulito? Is Riley going to have to go back up there?
Yo estoy nervioso, imagínate, él dice Lele. Ahí está, Magiares. Ojo, son el mejor de 3 estas series, amigos. El mínimo error. Chao. Ese Luquita, gracias amigo por la buena onda. Kingston, tenés que venir mañana para Alemania, pero hay un partido contra Boy, pero vení tranquilo, es en vivo. Claro, así. La Racena, bien, siempre fuerte. 3 civis que se usan en Empire Wars para jugar arqueros, Obviamente se usan para arqueros normalmente, pero tártaros también. Ah, Outcrop es el mapa final. Parece que se va a jugar primero en Morazo o Arabia. Vamos a ver cómo es esto. Excelente idea tener todo anotado para que los nervios no lo maten. Claro, porque aparte ahora hacen el draft en un lugar distinto donde juegan. Entonces lo tenés que llevar anotado sí o sí. Mamita querida, hay que estar, Hay que estar ahí. Vamos a volver a poner todo como estaba. Ahí está. Kingston, debes pilotear el 0-1. Juan Perotti tendría que hacerlo, dice. ¿Qué es el 0-1? Hola Juan, gracias por transmitir. Si no, tendría que estar trabajando. Dice, bueno, acá estamos, amigo. No los voy a dejar sin Red Bull, pese a que me esté muriendo. El que pierde es eliminado. El que pierde no es eliminado. Pará, déjame checar, porque el que pierde... ¿Por qué no me cambia de página? Acá, porque pará, debo poner esto junto con las otras páginas. Aguantame un segundito. Hacemos así, entonces la puedo cambiar con Control Tab, amigos. No se olviden que con Control Tab se cambian las pantallas. No, el que pierde pasa a la ronda de eliminación, que se va a jugar mañana. Mañana ronda de eliminación. O sea que tenés 2 chances nada más. Primera partida, segunda partida. Ganás o ganás, perdés y después podés volver a ganar en las decisivas. Al contrario, perdés, ganás, tenés que jugar la decisiva. Podés jugar 2, máximo 3 series. 2 victorias te clasifican. 2 derrotas te eliminan. Básicamente ganar 2 partidas seguidas para clasificar. Exactamente, Raúl. Seguidas o no seguidas, no necesariamente. Che, ahí entra Kingston. Vamos México, hijo, dale. Ganando partidas hoy, pasan prácticamente, claro. Gracias Andrés, ¿cómo que tenés que trabajar, hijo? Arranca la Red Bull, no hay que trabajar. Kingston del Combi Team. Ahí está. Mucha presión, claro, tener las cámaras encima. No estás acostumbrado. Picado. Entró Viper. Claro, miradita a la cámara, Viper y todo. Qué maestro. Tiene un poco menos de cabello y de kilos que el año pasado, me parece. Entra en pata, qué maestro. Julián entró en patita. Sigue descalzo y se revolsigue. Juega en pata, le va a dar corriente algo. Hoy se trabaja, guiño, y dice Jorge, claro. No tiene banner Kingston, tiene el nombre arriba del carpincho de Nico, dice, sí. Pero bueno, es una forma de homenajear a Nico en cierta forma también, qué sé yo. Al menos entró vestido, dice Manuel. Sí. Una handcam, me parece. Eso que está ahí me parece que es una cámara para las manos. Si no me equivoco.
Entra el Viper, empate, borre nervioso y se Douglas mal. Dale, Kingston, vamos, hijo. ¿Qué llevan los dedos? Viper lleva un par de vendas en los dedos. Siempre usa como una muñequera y... no sé qué onda. Anda con el bastón, el payaso. No vas a apagar la tostadora con el bastón, hijo. Es probable que con tan poco tiempo no pudieran hacer un banner para Kingston. Claro, no llegaron a hacer uno porque fue 2 días antes del comienzo del evento. Qué nervios, Juancete, imaginando cuando juegue el pelón, dice Sergio. Encima el Capoch juega contra Villese. Según estuve viendo, Villese estaba viendo del loco ayer. Villese llegó, lo primero que hizo se sentó en la compu y no se levantó de ahí en toda la tarde. Se la pasó entrenando como un sacado. El uruguayo también tenía que estar, dice Mate. Y tienen una handcam. Tienen una cámara para la cara y una cámara para el teclado. Eso es tremendo. Seguramente en algún momento van a hacer unas tomas. Los países nórdicos no usan zapatillas dentro de las casas, andan en patas. El calzado se deja en la puerta, dice Juanpa. Mirá qué loco. Según se decía, el loco Villese no se ha parado del PC. Sí, eso comentaban ayer. El banner se logo en 10 minutos, dice Arielito. Claro, como hiciste el del pancito, Ariel. Mirá, hay arietes de Manolink. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta ahí abajo? Está Manolo ahí. Manolo, el que hace los arietes, los trebuchetes y todo eso, está ahí. Y lo siguen en Instagram, se van a enterar que está ahí. Le fue a mirar la Red Bull. Ah. En breve va a comenzar, voy a ver el Discord. And that's exciting because we don't have too many people break into that Red and Bull. also be his age. I believe, I could be wrong, but I believe he's 20 years old. 20 years old. The last year he's gone up like, 300 Clan permiso, It gets me pumped, Dame un toque, This is one of the guys you play against on the line. You're all proud. He's like a little. ¿Qué es esto que me acaban de compartir? We grinded our way out of that 50 to 100 rank. Just fed off me the last 6 Rose months. to the top, yeah. But I mean, again, we have to revisit this conversation. The fact that 2 players that are so highly ranked have never played against each other. Un segundo. To me. Not even one ranked game. Parece que tengo un feed limpio. I mean, we could have asked Viper, but it's possible Viper wouldn't have remembered. He Tremendo. But going up against the greatest player of all time, like you have to know. Kingston would know. He looked at us with 100% certainty that he had never played him. Can you imagine getting the call, hey, we need you to fly from Mexico to Germany. Yeah, today. By the way, Claro, lo mataron, pobre pibe. I think he's just kind of soaking up the moment. As with all these players, even Viper, like he's been here before, he's been at big tournaments before, but you can tell that everyone. Los llaman 2 segundos antes. Che, tenés que venir a Alemania a jugar un torneo. Bueno, ahí voy. Tengo un quilombo con todos los streams abiertos, dice Fernandito. Y ahora para las partidas vas a tener que elegir uno. Bueno, me conseguí un feed limpio. Eso es buenísimo. But it is a foreign feeling initially. Well, that's part of the skill of a LAN event. Yeah. You have to overcome that. Ahora necesito ver. You have to overcome that, and that's part of the experience that comes in. Lo comienza el partido. Ahí está, Ahí Outcrop. Definitivamente se juega primero el Outcrop. ¿Qué es ese? Ah, digitalmente le ponen la Civi. Mirá qué loco. Es buenísimo. Y yo no tengo abierto el juego, soy un culiado, ahí voy. Estaba re emoción con todo y me olvidé de abrir el juego. Importante, Importante. Le saca la muñequera, voy a ver para jugar. Mirá que loco. Muy bien. Vamos a pasar a la partida número 1. Vamos, Juancete, dice Leo. Vamos, Leo. ¿Ya dijeron Civis? Sí, ya dijeron Civis. Mate, querido. Seguramente ya las van a repetir en algún momento.
Thank you everyone for tuning in. It's been so cool to see so many people here already. Obviously, you guys need to give yourselves a big pat in the back because you are here on day one. First hour still, Bueno, I think. So, voy a hacer un cambio. Voy a pasar al feed limpio. Mirá, nos dieron un feed limpio. Quiere decir esto que es la imagen sin ningún tipo de voz del evento principal. Así que bueno. Está bueno esto. No sé, creo que se ve mejor igual la otra transmisión. Ya tenemos el juego. Es importantísimo. Y ahora están esperando para comenzar. Serán en breve, imagino. ¿Alguno me pasa horarios? Dice Coco. Mira, Coco, yo te voy a mostrar brevemente por acá. Ahí está, vamos a tener primero de Viper Kingston, Daudogao, Villese Capoch y Jordan Enviel. Creo que vamos a hacer de Viper Kingston, Daudogao, Villese Capoch y Tato ACCM. Tal vez hagamos más tarde Jordan Enviel, pero el tema es que van a arrancar. Bueno, ustedes van a votar. Yo voy a habilitar siempre votación. Parece que va a elegir Tartar Viper. Me gusta más cómo se ve en la transmisión oficial. Me gusta más cómo se ve en la transmisión oficial, así que lo vamos a dejar desde acá. Está lindo el feed, pero vamos a dejar así. Daniel le ganó la primera partida al Irei, dice Timoteo. ¿Ya jugaron la primera partida? ¿Cómo puede ser? ¿En serio? ¿Estás jodiendo? Abrazo grande, Juancete, dice Faco Porra. A ver. Déjame que configure acá un par de cosas más y me voy a fijar el resultado. Ahí está el stream B. Vamos a actualizar por acá. No sé si lo actualizarán rápido o no. Todavía parece ser que no. Ibe Outcrop. ¿Dónde está la otra transmisión? Ahí está el loco. Tiene que haber un stream B. Bueno, no sé. Los Polenche dice stream de Nili. Ah, ¿sabes dónde lo voy a buscar en Twitch? Qué grande Nili. Ah, le agregaron experiencia ahora, mira también, fíjate. Micro 8, macro 8, estrategia 7, experiencia 3, velocidad 8. Hyper micro 9, macro 10, estrategia 7, le siguen poniendo 7 en estrategia, experiencia 10 y velocidad 9. Lo siguen troleando Viper con eso. Qué bárbaro. A ver, Nili, acá está Nili, a ver, ya te digo. ¿Están jugando? No, se está jugando la primera partida, me parece recién. No tiene marcador. Bueno, ahí está el Daniel contra el Irei. Si quieren lo pueden ver en el stream de Nili. No sé por qué se está tardando tanto en comenzar esto. Los otros ya están vivo. Me da un poco de curiosidad por acá, che. Entiendo cómo no tiene todo con 20 puntos. Viper, dice Mercadito. Nos siguen bordeando con lo de 7-10. Eso ya es un chiste que quedó. ¿No? Bien, ahí tenemos partido, amigos. Vamos al partido número 1. Vamos a mutear acá, vamos a buscar el partidito. Dale que sale, dale que va. Los juegos, Tuki. Ahí tenemos Kingston contra The Viper. Partida número 1. Indostano contra Tártaro en Outcrop. 2 minutos 25 de partido. Están las caripelas de los jugadores, miren qué lindo. Pero vamos a pasar a la partida número 1. Vamos a ver desde el Capture Age. Capture Age especial que nos han dado para la ocasión. Capture Age con el skin de la Red Bull Wololo. Juancete, un saludo de mi hermano Micael, que si no es porque me llama no despierta. Y se rodó, dale nomás. Bien ahí el hermano. Esos son buenos hermanos, Bueno, vamos. Ya tenemos un partido. Para, ponerlo en velocidad normal, hijo. Para. Ay, no tiene. ¿Qué es este Capture Age? Dios mío. Ah, es una cagada este Capture Age. No, para. No. No.